línea. Vamos a hablar sobre el tema de la guerra contra el narcotráfico en México con un dato escalofriante. Empezamos que la guerra ya ha provocado la muerte, según algunos datos del semanario Z, de 60.420 muertos al 13 de diciembre del año pasado. Para hablar del tema, vamos a comunicarnos, o estamos en comunicación, con la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Ella es, en este momento, directora de investigación aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y Democracia de México. Muy buenos días, doctora. Guillermo Maessen la saluda, y aquí la mesa de Línea Editorial en Radio Nacional Mendoza. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Bien, sorprendidos por los datos, por las cifras, datos que se actualizan permanentemente respecto a las bajas, si podemos decirlo, a las muertes que provoca esta política encarnada por el gobierno de México. Queríamos saber, a su opinión, primero que nos contara un poco en qué consiste esta política y qué efectos ha causado en México. Sí, bueno, digo, además del dato que tú das de los muertos, creo que habría que agregar algunos otros datos más que espantan bastante y que tienen que ver con los 12,000 personas desaparecidas y cientos de miles de personas desplazadas de sus lugares de origen, ¿no? Que bueno, eso ha traído consecuencias devastadoras en términos de, bueno, del tejido social y mucho también de cómo las comunidades se habían venido conformando, ¿no? Y bueno, si quieres que te cuente un poco, digamos, de lo que ha sido la historia de este proceso, y que lo haré de manera muy rápida, creo que a partir de los años recientes ya se ha dado cuenta de los pactos que contuvieron la violencia y organización del mercado ilegal de estupefacientes durante los regímenes autoritarios del PRI hasta el año 2000. Este pacto pues resultó insostenible a partir de la alternancia partidaria en la presidencia de la República, no solo debido al cambio de partido político en el poder, sino fundamentalmente a razón de la creciente descentralización del campo político y la proliferación también de bandas delictivas locales, pues sobre todo dedicadas a la venta de droga en el mercado interno, y que pues llegaron a responder a acuerdos y complicidades con grupos políticos y económicos rivales. Y bueno, esto hacia finales del gobierno de Vicente Fox, pues lo que sucedió es que hubo un equilibrio de poder entre cárteles de la droga que se fue rompiendo y que dio justamente pie a la confrontación abierta entre lo que nosotros conocemos como el cartel de Sinaloa y el del Golfo. Y esto obligó sobre todo a la administración de Fox a lanzar una operación antidroga que seguramente ustedes han oído llamar, que fue México Seguro, y mediante la cual pues las Fuerzas Armadas y la Policía Federal Preventiva, que entonces se llamaba así, tomaron el control de 8 ciudades en los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California. Es decir, ahí es donde se da el antecedente de esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y fue en el inicio del sexenio del gobierno de Felipe Calderón donde se implementó toda la confrontación directa a los carteles, sobre todo mediante las operaciones político-militares en los estados pues que han venido siendo más afectados por el narcotráfico, entre ellos Michoacán, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero y Nuevo León. Esta política implementada actualmente por este gobierno se ha centrado fundamentalmente en reducir la oferta de estupefacientes mediante el decomiso de droga, dinero, armas y vehículos, la erradicación de plantíos y detenciones de narcotraficantes, incluyendo el uso de medidas cautelares y técnicas de investigación preprocesales, los cateos, la prisión preventiva automática, que en México está totalmente desbordada, el arraigo y las intervenciones de comunicación. Y esto ha desatado también pues toda una problemática de violación a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, para ello el presidente Felipe Calderón ha basado su estrategia fundamentalmente en 3 ejes centrales. Por un lado, los operativos policiales y militares desplazados en muchos estados de la República,
y que bueno, te he mencionado recientemente, y por otro lado una serie de reformas legales e institucionales y una mayor cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos a través de lo que nosotros conocemos como la Iniciativa Mérida, ¿no? Esto que te cuento, pues tiene que ver también con un proceso muy acelerado de la militarización de la seguridad pública. Aquí el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de combate a bandas delictivas, iniciadas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que es previo a la llegada del Partido de Acción Nacional, pues ahora ha llegado a niveles impensados, ¿no? Y bueno, eso pues ha desbordado absolutamente todo, ¿no? Además de que también te quisiera mencionar que en México, todo este tema del narcotráfico, pues no puede decirse que comenzó ahora, ¿no? Este es un viejo tema, un viejo problema que se ha agudizado también a partir de la transnacionalización del crimen, ¿no? Y por otro lado también sí hay que decirlo y hay que mencionarlo con todas sus letras, ¿no? Que nosotros tenemos un problema muy serio, ¿no?, de factores sociales, económicos y demográficos internos que ha explotado en los últimos años, y una crónica impunidad y deficiencia de comportamiento del aparato de justicia. Y por supuesto también una carencia de un marco normativo adecuado para hacer frente a la delincuencia organizada desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, ¿no? Los datos son muy impresionantes. Te pongo algunos datos para que veas cómo se concatenan muchos factores aquí, ¿no? Por ejemplo, recientemente se ha calculado que tenemos cerca de 468,000 personas que están trabajando en México en actividades relacionadas con el comercio ilícito de drogas, 3 veces más que el personal de Pemex, que es la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo, ¿no? Las propias organizaciones gubernamentales en México indican que alrededor de 30,000 jóvenes menores de 18 años están cooperando con distintas formas con grupos criminales, ¿no? Este es un dato, pues, que para nosotros es muy importante, ¿no?, porque se traduce en una fuerte presión sobre el sistema de seguridad pública. María Eugenia, bueno, el tiempo aquí en la radio es bastante tirano, por eso tenemos que dejarlo, pero vamos a estar conversando en otra oportunidad nuevamente con vos para seguir observando, y la pregunta que voy a dejar latente es cómo condiciona esto el proceso político que están viviendo, porque pronto van a elegir presidente en México. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento, le pido disculpas en ese sentido, pero vamos a seguir en contacto realmente con la información que nos diste un pantallazo, y hoy día podemos empezar al reescuchar esta entrevista, podemos empezar a entender lo que está pasando ahí en México, que a la distancia se ve con mucha preocupación y con mucha complejidad. Muchas gracias. Así es, pues con todo gusto, con mucho gusto seguimos conversando, porque la verdad que sí, para nosotros es muy importante que ustedes también tengan un panorama diferente de lo que está pasando acá, y de la importancia de tener este intercambio para que comprendan más a fondo el problema. Vamos a decir que en México son las 7:30 de la mañana, 7:40 de la mañana, así que el esfuerzo que está haciendo María Eugenia lo agradecemos de sobremanera de estar en contacto en vivo con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y volvemos a estar en contacto. Gracias, hasta luego, Guillermo. Hablamos con la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Ella es especialista en temas de seguridad democrática. Actualmente es la directora de investigación aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y Democracia en México.